La pregunta y la respuesta de la pregunta 24 y la respuesta, y la pregunta 25 y la respuesta. Dice, ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? ¿Quién recuerda de qué artículos se está hablando acá? El credo de los apóstoles, que ya le dimos una pinceladita hace 15 días. Respuesta en 3. La primera, de Dios Padre y de nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y nuestra redención. La tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Pregunta 25. Si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombras 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Respuesta, porque Dios se reveló así en su palabra, de manera que estas 3 personas distintas son el único verdadero y eterno Dios. Muy bien, y entonces la lección de hoy se llama si Dios es uno o si solo hay un Dios, ¿por qué creemos en la Trinidad? ¿Sí? La Trinidad es una palabra que usted no va a encontrar en la Biblia, pero sí la enseñanza o la doctrina. Amén. Antes de empezar, yo quiero hacer una pregunta y por favor participe. Es para edificación. Si usted le tocara explicar la Trinidad, la pregunta, ¿sí o no? ¿Usaría el ejemplo del agua? No sé si lo han escuchado, hay gente que usa el ejemplo del agua para explicar la Trinidad. Es oxígeno, ¿verdad? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, ¿verdad? Y si usted ve agua en hielo, es la misma ecuación química, o en gas o en líquido, pero es agua. ¿Usted usaría eso como para ejemplificar la Trinidad? ¿Son 3? ¿No? ¿Por qué no? Porque es incorrecto, o sea, bueno, 3 personas con la misma deidad, pero no son como un elemento, es decir, una no son Ok. vivas en su esencia. Ajá. Y además sería como decir que Dios es un ratico, Espíritu Santo un ratico de y eso es incorrecto, porque ellos son personas, o sea, son 3 personas. Amén. Y también porque el agua en esos 3 estados se comporta diferente a esos 3 estados, mientras que Dios en esa Trinidad sigue siendo el mismo Dios, solo que en diferente función. Ok. Están en lo correcto. Esta semana estaba estudiando, he hecho eso, y yo no lo había visto así. Pero el Señor me ayudó con otros maestros a ver que no es la mejor forma. Incluso puede ser hasta herético, ¿verdad? Por lo que ustedes ya han respondido. ¿Por qué no? Entonces, para que quede claro, porque como bien dicen los hermanos, el agua en sus 3 estados, porque hay 4, ¿verdad? Está también medio gelatinoso o algo así, son diferentes, ¿verdad? En su estado. Tienen la misma fórmula, pero son diferentes. De manera que no es un buen ejemplo para usarlo y enseñar la Trinidad de esa forma. Hay otros que usan el huevo, otros usan un trébol de 3 hojas, ¿verdad? Y realmente el esfuerzo es piadoso, sin embargo, es difícil. Estamos hablando de cosas espirituales y muy profundas. Y los teólogos más preeminentes hacen un esfuerzo maravilloso por tratar de exponerlo, pero quedan cortos. De manera que cualquiera queda corto. Es un tema muy difícil de explicar. Por lo tanto, si alguien no tiene el Espíritu Santo, todavía le va a costar más. Aunque por cultura en la que estamos, se enseña desde niños, entonces la gente lo recibe, no tiene lucha contra eso. Excepto cuando son adoctrinados por los testigos contra Jehová. Ahora bien, vamos a ver, usted sabe que es bonito la historia, a mí me gusta dar un poquito una pincelada de historia, porque cuando conocemos la historia, entonces podemos prevenir cometer los mismos errores de la historia, ¿cierto? Ok, ¿alguien ha escuchado sobre sabelianismo o patripacionismo?
No. Ellos son sinónimos. Si sabelianismo o patripacionismo. El patripacionismo fue proclamado entre los años 200 y 250, hace ratillo. ¿Por quiénes? Por Noeto, Praxeas, Berilo, de Bostra, y que fueron respondidos por Hipólito, Tertuliano y Orígenes, ¿ok? Respectivamente. Praxeas convenció al obispo Víctor de poner fuera de la ley al montanismo y aceptar el patripacionismo, lo que llevó a Tertuliano a decir que Praxeas había hecho volar el Paracleto y crucificado al Padre. De manera que lo que dice Praxeas es, en resumen, lo que es el patripacionismo al hacer la denuncia de lo que él estaba haciendo. Recapitulo, él dijo, echó volar el Paracleto y crucificó al Padre. Ya se van haciendo una idea de esa doctrina, o de esa doctrina. Los patripacianos confundían las tres personas de la Trinidad y negaban la unión de las dos naturalezas en una persona de Cristo. En defensa del monoteísmo, era un esfuerzo piadoso, porque ellos decían, hay un montón de religiones politeístas, o sea, tenían muchos dioses, pero nosotros somos uno. Entonces era un esfuerzo de postular la Trinidad, sin embargo, distorsionada, por lo tanto herética. Entonces, en defensa del monoteísmo, ellos declaraban que puesto que Dios es una esencia, no puede haber tres personas, sino tres modos de manifestación. De este modo, el Hijo era el Padre manifestándose de una forma humana. Por ejemplo, ese señor Noeto enseñó que Cristo era el Padre. Por lo tanto, el Padre fue el que nació, sufrió y murió en la cruz. Y de aquí se deriva el nombre patripacionismo. Patriarca o patriarcado, o padre, pasionismo, pasión. Entonces, ¿qué es el patripacionismo? Ellos confunden las tres funciones de la Trinidad. Entonces, en su teología postula que fue Dios Padre quien vino y Dios Padre fue a la cruz. ¿Ok? Muchas veces por tener, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Por tener intenciones piadosas podemos caer en errores, incluso doctrinales, y hay que tener cuidado. Es interesante, y vea que llamativo este dato histórico. Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Y Tertuliano y Orígenes fallaron en definirla en términos de subordinación. Por ejemplo, Orígenes postuló que el Hijo estaba subordinado al Padre y el Espíritu Santo subordinado al Hijo. ¿Ya? O sea, creían en la Trinidad, pero tenían distorsionado la función de ellos. Interesantemente, los arminianos no pudieron ver la Trinidad en el Antiguo Testamento y ellos pensaban que nada de eso se encontraba allí. Los arminianos no pudieron ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, y eso es algo que cualquier cristiano podría estar de acuerdo, porque no es fácil tal vez ver la Trinidad en el Antiguo Testamento si se es negligente. Ahora, lo que hemos dicho del patripacionismo es una herejía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, son una sola esencia, son tres personas quienes se delegaron operaciones diferentes, ¿ok? Y todos podemos decir algo al respecto. ¿Qué operación ha tenido el Padre en la creación? Él la creó, ¿verdad? A Él se le atribuye mayormente la creación, a Dios Padre. En estas operaciones de las tres personas, ¿a quién se le atribuye la redención? Al Hijo, a Dios Hijo. En estas operaciones de Dios, en tres personas, ¿a quién se le atribuye la santificación? Al Espíritu Santo. Entonces, quiero explicar algo.
La mejor forma de hablar de la Trinidad es en términos de esencia. Son la misma esencia. Cuando usted estudia, la palabra esencia viene de ser. Ser. Cada persona tiene una esencia. ¿Sabía usted? O sea, un ser, una personalidad. Nicolás no tiene la misma personalidad o la misma esencia de su papá. ¿Verdad que no? No, imposible. Yo no sé cuál de los dos, pobrecito. Solo Dios sabrá. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Se parecen, sí, tienen ciertos rasgos, pero son una esencia diferente. Sin embargo, cuando pensamos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos sí tienen una misma esencia, son un mismo ser. Ahora, ese ser es activo, es lo que la palabra esencia quiere decir, un ser que está activo, ser activo. ¿Ok? De manera que ellos, los tres, son un solo ser, por lo tanto, tienen los mismos atributos. ¿Ellos qué? Son omnipotente, son omnisciente, omnipresente, indivisibles. Ellos no se pueden dividir, ellos son uno. Pero en lo que se distinguen son en sus operaciones. Dios operó creando todas las cosas, Cristo operó viniendo al mundo, viviendo una vida santa, muriendo sustitutivamente por los pecadores en la cruz. Y cuando vemos la resurrección, por eso es importante, ¿verdad? Cuando hemos pasado por esto, vemos la resurrección y vemos a las tres personas de la Trinidad activas en la resurrección de Cristo. Hay pasajes que usted ve donde va a ver que Dios resucitó a Jesús y luego Jesús dice que Él se resucitará y el Espíritu Santo resucitó a Jesús, porque los tres son uno en una esencia, ¿ok? Son uno en esencia y es un ser activo. Esas operaciones es lo que en teología se conoce la Trinidad económica. ¿Quiere más de eso? Busque la teología sistemática de Berkhoff, página 104. Ahora, la esencia de Dios no está fragmentada, que es la confusión, o fue la confusión en los siglos II en adelante con el patripasionismo. Ellos pensaban que estaba fragmentada, dividida. Eso no es así. No está dividida, son uno. Ellos son uno plenamente, con todas sus perfecciones en cada una de ellas. Por eso decimos que es la misma esencia. Ellos tienen una misma unidad numérica. Ahora, vemos, por ejemplo, y uno de los puntos que más nosotros hacemos énfasis como iglesia cristiana, es en dos cosas. O sea, todo el mundo cree en Dios, todas las religiones creen en un Dios, ¿verdad? Todas las religiones le atribuyen a Dios la creación. Nosotros diferimos en el resto de las religiones, o la mayoría, en que Jesús también participó en la creación y que Jesús está en el Antiguo Testamento, igualmente el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y aquí voy a dar algunas pruebas de que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y ambos se pueden ver en el Antiguo Testamento como se ven también en sus operaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento lleva consigo una revelación más clara de las distinciones que hay de la deidad. Si en el Antiguo Testamento Jehová está presentado como el Redentor y Salvador, si usted ve el Antiguo Testamento, Jehová está presentado como el Redentor y Salvador. Perdón, leo otra vez. Si en el Antiguo Testamento Jehová está presentado como el Redentor y Salvador del pueblo, se puede leer Job 19:25 o Salmos 19:14, Salmos 78:35 o Salmos 106:21, etc. Bueno, en el Nuevo Testamento es el Hijo claramente quien destaca como Redentor y Salvador. Por lo tanto, es Dios.
Y lo podemos ver en múltiples pasajes, como Mateo 1:21, Lucas 1 del 76 al 79, y hay un sinnúmero de pasajes. Si en el Antiguo Testamento Jehová es el que mora en medio de Israel y en los corazones de los que le temen, Salmo 74:2, Salmo 135:21, etc. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el que mora con el pueblo de Dios y con los que le temen? ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento a Dios operando, y en el Nuevo Testamento claramente las mismas operaciones, pero más distintivamente operando Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20, yo quiero que note algo que nos regala la gramática en este verso. Y la importancia para mí de que el bautismo sea bíblico. Mateo 28, del 18 al 20, ahí tenemos la gran comisión. ¿Sí? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice nombres? ¿Ven el regalo de la gramática? Solo dice el nombre. Si ellos fueran tres personas distintas en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gramaticalmente tendría que ser así. Pero el Espíritu Santo dice en Mateo 28, 19 que es en el nombre, porque son uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la fe cristiana, recuerde que estamos viendo el credo. Nosotros creemos entonces en una fe trinitaria. Si la fe no es trinitaria, no podemos ir al cielo. Por eso los llamados testigos contra Jehová, ¿verdad?, no pueden entrar al cielo, a menos que el Espíritu Santo les ilumine y puedan ver que Jesús es el mismo Dios. Si alguien no cree que Jesús es Dios, no puede entrar al reino de los cielos. No ha nacido de nuevo. Está todavía en sus pecados. La inmersión del bautismo, el cual se puede decir que es el ritual de iniciación para ser un verdadero cristiano, debe hacerse entonces en el nombre de nuestro Dios Trino. El cristianismo es en esencia trinitario, por eso cualquier religión que niegue a alguna persona de la Trinidad no puede entrar en el cielo. ¿Qué dicen del Espíritu Santo? ¿Qué es qué? Una fuerza, un poder, una energía. Ahorita vamos a ver y a refrescar, yo sé que todos, no va a ser nada nuevo para ustedes, que el Espíritu Santo es una persona. Nosotros no creemos en muchos dioses, no somos politeístas como los mormones. Usted sabe que los mormones creen en muchos dioses, que todos vamos a hacer llegar dioses, y eso es una fábula, literalmente una fábula. Creemos en un solo Dios en tres personas. Ninguno de los tres tuvieron un principio, ellos son eternos. Ellos no son transferibles, es decir, el Padre puede volverse en el Hijo o el Hijo volverse Padre. O sea, sus propiedades no se transfieren, ellos son una misma esencia. Las tres personas tienen los mismos atributos, son omnipotentes, omniscientes, ellos son tres veces santo. Por eso cuando hacemos evangelismo, hermanos, es importantísimo recalcar que Jesús es santo, que Él es tres veces santo, que Él sí obedeció los 10 mandamientos. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque Él era Dios. Tenía la misma esencia, es la misma esencia, tiene la misma esencia. Sin Trinidad, entonces, no hay buenas noticias, no hay evangelio. Y vemos, hermanos, cómo el diablo en la iglesia temprana empezó a atacar esa doctrina. ¿Se acuerdan a alguien que empezó a decir que Jesús no era Dios? Ajá. El padre de los testigos de Jehová, que empieza con A.
Ariano. Ariano es el padre de los testigos de Jehová. De ahí viene, ¿verdad? Junto con otros, como Marción. Los historiadores, hermanos, concluyen entonces que el credo de los apóstoles data de ahí del siglo II, ¿verdad? Que el siglo II empieza del año 100 al año 199. Por lo tanto, la iglesia temprana vio necesario tener claro que su fe era trinitaria. Y nosotros no somos triteístas, sino monoteístas. Triteístas quiere decir que creemos en 3 dioses diferentes. No, es un solo Dios, es una esencia, es un mismo ser activo. Si ellos entonces tempranamente decidieron y vieron la importancia de tener eso claro, nosotros también, ahora con un montón de abanico de herejías más, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6:4. Vamos ahora a reforzar esto y vamos a distribuir este último tiempo que tenemos de esta clase, sacando unas citas que demuestran que ellos son Dios y son una persona. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es, Jehová uno es, Jehová uno es. La palabra Elohim, ¿verdad? Es en plural, está en plural en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si usted va teniendo esto en mente, Jehová uno es, Jehová uno es. Recuerde que la religión de Israel era monoteísta, por eso era tan importante que ellos enseñaran a sus hijos que había solo un Dios, que las otras personas tenían un montón de dioses, pero solo había un Dios verdadero, uno es. Es importantísimo la gramática, él no dice uno fue, uno será, uno es, y es siempre, ha sido siempre, y es hasta hoy, y por la eternidad. San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, luego dice. Ahora, en el verso 18 de Juan, capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito en griego quiere decir monogenes. Monogenes. Un término que se emplea en el Hijo en el sentido de una relación inoriginada. ¿Qué es eso? Inoriginada. Una relación que nunca tuvo un origen, no tuvo un principio, es eterna con el Padre. Por eso Jesús no tiene inicio, no tiene principio. ¿Ok? Y es una relación eterna con el Padre y también con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús no vino a ser, Él siempre ha sido. Pues eso es lo que quiere decir la palabra monogenes. Y es ahí donde los testigos de Jehová fallan, porque ellos interpretan muchas veces unigénito o el primogénito como el primero de la creación. Y ellos se filtran en las personas que le abren las puertas a sus doctrinas, pero al final terminan diciendo que Jesús era el arcángel Miguel, ¿verdad? Éxodo 3:14, no lo tienen que buscar, pero recuerden cuando Moisés estaba ahí y tiene el encuentro con el Señor en la zarza ardiente, y se acuerda que Moisés le dijo a Dios: ¿y qué voy a decir? ¿Quién es usted? ¿Y qué dijo Dios? Yo soy el que soy. Cuando usted estudia yo soy el que soy, en la Septuaginta va a ver que esa frase yo soy el que soy es ego eimi en griego, ego eimi. Los griegos podían decir, cuando hablaban de yo, podían decir ego o podían decir eimi. Cuando la Biblia dice ego eimi, es una redundancia, yo soy el que soy, por eso lo traducen así, yo soy el que soy. Así la traduce la Septuaginta, el Nuevo Testamento. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas partes en arameo. ¿Ok? Entonces la Septuaginta, que es una versión muy buena, muy fiel de los eruditos
judíos la tradujeron así, ego eimi. Ahora, cuando Jesús dice en los yo soy de él, ¿se acuerdan? Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. O cuando dicen en uno más, que a veces no cuentan, porque a veces cuentan 7, yo soy, pero en el 8, cuando dice, antes de Abraham, yo soy. Y usted le estudia eso en griego, resulta que se traduce ego eimi. Ego eimi. O sea, cuando Jesús dijo ego eimi, él estaba diciendo, cada vez que decía yo soy, él está diciendo que él es Dios eterno, el mismo Dios con que se encontró Moisés. De manera que en Juan 1:18, cuando dice el unigénito Hijo, expresa tanto su eterna unión con el Padre en la deidad y la inefable intimidad y amor entre ellos, participando el Hijo con todos los consejos del Padre y gozando de todos sus efectos. En 1 Juan 4:9 hay una declaración que dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. No significa que Dios envió a uno al mundo que por nacimiento en Belén vino a ser su hijo. Y así lo piensan los testigos de Jehová. La expresión es paralela en Gálatas 4:6, cuando dice, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo. O sea, si los testigos de Jehová dicen que como Dios envió a Jesús y Él es su Hijo por haber nacido en Belén, entonces tendrían que ejercer el mismo razonamiento cuando dicen que Dios envió el Espíritu Santo a morar con la iglesia. Tendría que decir entonces la blasfemia de que el Espíritu Santo, una vez que mora con el creyente, ya es Espíritu Santo. ¿Me voy a entender? No es así. Jesús es Hijo único en el sentido irrepetible, inigualable, intransferible e inimitable. Él es eterno. Nosotros somos hijos, ¿verdad? De Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos adoptados. El único Hijo de Dios es Jesús, quien es Dios en la misma esencia. Ahora, el Espíritu Santo es también una persona. En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que qué? Que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Hechos 5:3. A una fuerza, a un poder abstracto, no se le puede mentir. Usted le puede mentir a una persona. ¿Ok? Ananías y Zafira habían vendido una heredad. Pudieron haberle dicho a la iglesia la verdad, vendimos un terreno, tomen esta parte, el resto nos la dejamos nosotros, no pasaba nada. Ya sabemos la historia, ellos decidieron mentir motivados por cosas no piadosas y le mintieron. Ahora Pedro dice, usted nos ha mentido a nosotros, le ha mentido al Espíritu Santo. De manera que a una persona es una persona porque se le miente. Ahora, vemos también muy claramente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo era una persona, es una persona junto con Dios y lo vemos en el Génesis. Cuando en Génesis 1:26 en la creación dice, entonces dijo Dios, hagamos, en plural, ¿verdad? En su perfecta comunión íntima, trinitaria, ellos hablan y dicen, hagamos. Está Cristo y el Espíritu Santo. Y una de las citas que, en referencia a Jesús como Dios, que a mí me encanta, que la puedes encontrar en el Antiguo Testamento, por supuesto, es Salmos 110:1. Salmos 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Recuerdan? Jesús usa
ese salmo para una vez más decirle a los fariseos y a los judíos incrédulos que Él era Dios. Jesús cita a David, donde David dijo el Señor a mi Señor. Entonces hay dos señores. No, la Biblia dice, oye Israel, Jehová uno es. Solo hay uno, solo hay un Señor. En el Antiguo Testamento solo va a haber un Señor, un Salvador, un Redentor. Y en el Nuevo Testamento usted ve solo a un Dios, a un Redentor, a un Salvador, y ese es Jesús. ¿Se contradicen los dos testamentos? No, Jesús es Dios. El que no cree que Jesús es Dios no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es tan importante la fe trinitaria. Creer que Dios es trino es un acto también de adoración y de obediencia. Mis hermanos, explicar la Trinidad no es fácil para nada, porque para nosotros es incomprensible muchas veces. Se debe reconocer por fe. ¿Sí? Orar a Dios para ver a la Trinidad en la Escritura. Solo hay un verdadero Dios, y este Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una misma esencia activa. Ahora, niños, presten atención los niños. Si hay un solo Dios, y este Dios es trino, igual jóvenes, a Él le deben obediencia. Este Dios lo creó a usted, y en cualquier momento te quita la vida, y te manda al infierno, y te lo mereces, igual que mí. Todos nos merecemos eso. Y este Dios demanda en su palabra que Él debe y quiere ser adorado, temido y obedecido. Adorado, temido y obedecido. Y si no lo haces, estás en rebeldía contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y si continúas con esa actitud de rebeldía, eres la persona más estúpida y tonta que existe en esta tierra. Así lo dice la Biblia. Tontos, necios de corazón. ¿Quieres esa actitud para tu vida? Sigue así. ¿Quieres venir a Cristo, en el cual hay perdón y salvación para tus pecados? Ven corriendo en arrepentimiento y fe, porque en Él hay perdón. No seas tonto, orgulloso, terco. Ven a Él. Solo en Él hay salvación. Él proveyó el camino para la vida eterna. Sé sabio y ve a Jesús, clamando por perdón y misericordia. Él los creó. Ya le deben dar la gloria y la obediencia y darle a Él gracias, porque solo Él los puede salvar. Ahora, iglesia, qué bendición es que tener eso en cuenta, porque aún, como decía el hermano Sugel en un pequeño extracto que me pasó ahí el hermano pastor, aún en los himnos tenemos que analizarlos, porque venimos a adorar a un Dios trino. Las tres personas de la Trinidad deben ser adoradas, y los himnos deben cantar eso. Venimos a adorar a un Dios trino. Iglesia, cuando oramos, ¿cuál es el problema con el patripasionismo? Muchas veces los cristianos son patripasionistas, porque están orando, y se nota mucho en la oración, como lo decía también Sugel, y es cierto. Están orando: Padre, gracias por ir a la cruz y morir por mí. Estás orando como un patripasionista. No fue el Padre quien fue a la cruz a morir por ti, iglesia, fue Jesús, ¿verdad? Oh Jesús, santifícame. No, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Guíame hacia tu verdad, Espíritu Santo. Entonces, a la hora que oramos, debemos conocer a estas tres personas para que nuestra oración sea entonces eficiente y eficaz. Y estar conscientes de las operaciones de ellos, que Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Y terminamos ahí. Si usted, ahora sí, teniendo esto en mente, sigamos con la lectura de San Juan capítulo 5 y vea cómo ahora usted, pensando en la Trinidad, puedes ver a la Trinidad más claramente en San Juan, por ejemplo en San Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús en el verso 19 y dice, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
si no lo ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está, la misma esencia. ¿Lo ven? La misma esencia. Cristo está conectado con el Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí ven la soberanía de ambos, una misma esencia, dando vida a los muertos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo es juez. Dios es juez en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Ahora Cristo es el juez en el Nuevo Testamento. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el 23, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En el Antiguo Testamento toda la honra era para el Padre. En el Nuevo Testamento le debemos honrar al Hijo. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Capítulo 5, verso del 19 en adelante. Mis hermanos, nuestra fe es trinitaria. Y este domingo, el domingo 8 que hemos visto el Catecismo de Heidelberg, hemos tratado de dar una muy breve respuesta a la pregunta: si solo hay un Dios, ¿por qué nombramos a tres personas? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en la Trinidad si solo hay un solo Dios? Amén. Espacio para preguntas o comentarios, hermano Pastor, y luego hermano Olger. Me llama la atención ahí en Hechos 5, ¿verdad? Que dice que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el verso 4 vuelve a decir: ustedes no mintieron a los hombres, sino a Dios. O sea, ahí mismo en el contexto se le llama que Ananías mintieron al Espíritu Santo, luego dice: y le mintieron a Dios, ¿verdad? Y el otro texto que me llamó la atención es en el texto de Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos que hay personas que dicen que Dios el Padre estaba hablando, en ese sentido, que Dios estaba hablando pero con los ángeles, ¿verdad? Por eso es lo que dicen. No, cuando dice ahí hagamos en plural, se está refiriendo a los ángeles. Si fuera así, sería una herejía, porque entonces los ángeles serían creadores también. Y la Biblia dice que el creador fue el Padre. Luego en otro texto habla de que fue el Hijo, como en Juan capítulo 1, pero también en Colosenses capítulo 3. Y también se habla de que el Espíritu Santo también fue parte de la creación, no los ángeles. Entonces, si ellos tienen razón en decir que cuando en Génesis hablaba de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era Dios hablando con los ángeles, es una herejía que no tiene sustento, porque estarían diciendo que los ángeles también participaron en la creación, cosa que la Biblia No enseña. Amén. Hermano Olger. Vamos a ver. Importante aclarar aquí que en la doctrina, bueno, la Trinidad, como algunas personas defienden, no es un invento de la Iglesia Católica Romana. Que se dice que nosotros somos, los evangélicos tienen mucho de católicos romanos, porque defienden es que la Trinidad está en toda la. No es un invento del catolicismo romano, primero que todo. En eso coincidimos, en la Trinidad. Ahora, de lo que estabas hablando, en el primer siglo, esa fue la lucha contra el gnosticismo, contra otra serie de corrientes que hubo, pero los primeros padres y los apóstoles lo que predicaban eran la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero evangélicos lo debemos de predicar nosotros. Y no era que no había oposición, había muchísima oposición, fuerzas terribles contra el cristianismo, y esos hombres muchos dieron la vida por causa de la verdad. Y de muchas de esas falsedades se han agarrado otras sectas hoy en día para separar a las personas de la Trinidad.
En cuanto al Antiguo Testamento, uno podría hacerse la pregunta, ¿quién salvó a las personas en el Antiguo Testamento? Para mí fue Jesús. Jesús es el medio de El salvación, Redentor. porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Él resucitó, Jesucristo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que eran sombras, apuntaban a Cristo. Nosotros vemos, como mencionó el pastor, es así. Y vemos en Génesis 1, al principio, ¿cómo se llama? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la Trinidad. Cuando nosotros vemos en Ezequiel 36 la restauración del pueblo, y en otros capítulos vemos también el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todas las profecías de Isaías y de otros profetas apuntaban a Jesucristo. Lo que pasa es que sí tenemos que ser claros en que la Trinidad operó, por decir esa palabra, de una forma en el Antiguo Testamento. Nosotros veíamos que decía el Espíritu de Dios entró en los profetas y hablaban del Señor, hablaban profecías. A veces ese espíritu era retirado por pecado, etcétera, etcétera. Pero ahí está la Trinidad. ¿No? Tal vez no está tan clara como la vemos en el Nuevo Testamento, pero en cuanto a la salvación es de Dios. En la resurrección de los muertos, en el tiempo entero, cuando Jesús va a resucitar a todos los muertos, ¿quién es el que va a hacer el juicio? Es Cristo. Entonces, si nosotros no vemos la salvación de Cristo y mistificamos o hacemos muy espiritualizado el Antiguo Testamento, vamos a equivocarnos. Tal vez para que nos ampliemos un poco más en eso. Amén. En cuanto a ese tema de la Trinidad, salvando en el Antiguo Testamento. Jesucristo. De hecho, iba a leer Romanos 3:25. Ahí dice, a quien Dios puso como propiciación, obviamente está hablando Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios postergó el juicio que debía recibir los pecados de Abraham, de Moisés y de todos los salvos del Antiguo Testamento, porque el macho cabrío no recibía la ira de Dios, y en ellos no era cargado el pecado de ellos. Eso era una sombra de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo sí estaba llevando el pecado, el castigo, la ira de Dios que merecían los pecados en el pasado de Moisés, de Abraham, de Nehemías y de todos los profetas y de todos los salvos del Antiguo Testamento. Ahora bien, lo otro punto es que la doctrina de la Trinidad es una doctrina progresiva. Eso se me escapó de decirlo. ¿Qué quiere decir? Que son doctrinas que a la luz del Antiguo Testamento se van haciendo cada vez más claras conforme usted va avanzando en su lectura, y se hacen sumamente ya más claras en el Nuevo Testamento. Ya salen a la luz, ahí ya sale el fruto, como cuando se va una semilla, ya viendo el árbol, en el Antiguo Testamento, ya florece. Ahí está claramente, con un sinnúmero también sino bastantes apoyo bíblico, como el que citaba el hermano pastor, como otros que usted puede encontrar en Romanos, de que apunta a que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, etc. O sea, la Trinidad se ve muy clara en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y sí, la Trinidad opera en la salvación. Porque Dios, el corazón del hombre es tan duro, es tan terco, tan rebelde, tan soberbio, ¿verdad? Tan rebelde contra Dios. O sea, la criatura no tiene ni idea de quién es Dios. Yo conversaba con una persona, de hecho en el hospital, hermanos, el accidente, yo creo que yo nunca he evangelizado tanto como en ese día el accidente. En el hospital estábamos evangelizando a una persona y yo le decía, eso, la gente dice, no, usted no me puede juzgar. A la señora me decía algo así, no con respecto a lo que yo le decía, sino que lo sacó, ¿verdad? Y yo le decía, sí, la gente le debía dar miedo a eso, que Dios te juzgue, porque Dios ve hasta tu corazón y te va a juzgar tus pensamientos, y cada uno de ellos merece la ira de Dios. Y las personas no se dan cuenta del peligro en el que están. Entonces la iglesia debe de advertirles. Mis hermanos, por eso nosotros, a mí me arde el corazón, me da un colerón cuando yo escucho amor de Dios. Colerón santo. Un colerón santo. Espérate un momento, Dios está airado. Primero tengo que hablarle de la ira de Dios. Escapa de esa ira. ¿Cómo escapo? Ahora sí, permítame decirle cuánto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, y permíteme hablarle de este amor expresado en la obra de Jesús. Corre a ese amor, ve a ese amor, abraza la cruz, ve a Él en arrepentimiento y fe, escapa de la ira de Dios. Escapa de la ira de Dios. Por eso, si usted hoy está aquí, Dios lo trajo, y otra vez escucha el Evangelio, una vez más, el Espíritu Santo, Dios, usando a este inútil siervo, le dice: huye de la ira de Dios y ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Solo en Él hay salvación, en Él hay perdón. Él ama al pecador que cree en Jesús. Si no crees en Jesús, la ira de Dios está sobre ti. No salga de aquí con la ira de Dios encima suyo. Eso es un peligro, una bomba de tiempo, como decimos los chicos. Niños también, porque en cualquier momento podemos morir. Amén. Último comentario para terminar. Eso que está comentando usted es muy importante para cuando vamos a evangelizar. El buenismo, que tiene la palabra bueno, está llevando a más de una persona, creo yo, a la condenación. Porque ese buenismo tiene que ver con el arrianismo hasta el principio, cosas que hemos estudiado aquí. Es falso, ese no es el Dios que predica la Biblia. Como la gente desconoce la doctrina de la aprobación total, radical, entonces la gente se siente buena y tiene un Dios a la medida de ellos, y ese no es el Dios de la Biblia. Sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, todo eso es, pero la gente quiere las bendiciones, pero no quiere las condiciones. Entonces es importante que prediquemos eso con valentía, porque ese es el Dios de la Biblia. Dios no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces la gente tiene muy arraigado eso. No sé qué ha pasado siempre que vamos a predicar. Es que yo soy muy bueno, es que yo hago eso. Hace poco estaba hablando con un católico que decía: pero es que yo hago obras de caridad. El buenismo tiene ese concepto que les han metido, que no es el Dios, ese no es el Dios. Dios también es el fuego consumidor, y va a castigar, y va a ver la cosa, está en manos de Dios. Pero es que usted me está hablando de miedo y de terror. Claro, hay que tener miedo, hay que tener temor, pero hay buenas noticias. Ese buenismo no es el Dios misericordioso y piadoso que la gente pinta con respecto a la naturaleza de del Padre. Amén. Tengamos eso bien claro. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por esta lección hermosa. Realmente, Señor, es un tema que los cristianos debemos no menospreciar ni subestimar. La Trinidad es un tema muy profundo que debemos creer, y nos ayuda y nos edifica a la hora de orar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos arraigue cada vez más en esta convicción que es bíblica. Concédenos también ser sabios y a la hora de orar y cantar, de estar conscientes que estamos alabando y cantando a un Dios trino. Lamentablemente hay iglesias que se van y glorifican y hablan y se volcaron solo al Espíritu Santo, tergiversando totalmente, desvirtualizando la enseñanza bíblica de lo que el Espíritu Santo es. Ayúdanos a nosotros a tener un balance, incluso en nuestra oración. Gracias te damos y oramos para que tú, Señor, nuestro Dios trino, salve personas. Si usted ha traído aquí personas y no han nacido de nuevo, concédeles la regeneración, concede fe salvífica, arrepentimiento salvífico, porque solo usted, con el poder de su palabra, puede hacer eso. Oramos ahora por el refrigerio. Bendícelo, bendice lo que vamos a consumir, permítenos tener un tiempo de compañerismo, y prepara y sigue preparando nuestro corazón y mente para darte a ti culto y alabanzas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempito para el refrigerio. Allá hay cafecito y también tenemos visitas por allá.